Ajá. Entonces, a este le voy a llamar, este vector que tengo acá del centro hacia la izquierda, le voy a llamar R1 garigoleado, y al vector que va desde este origen, desde donde llega R2 hacia la derecha, le voy a llamar R1 garigoleado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa es la, perdón, este sería R2 garigoleado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy, bueno, defino esos vectores y acá lo que tengo ya de manera resumida sería entonces el vector R1 con esta R que sabemos escribir normal, me apunta del origen a la partícula 1. R2 me apunta del origen a la partícula 2. R1 garigolea, R mayúscula, acuérdense, R mayúscula, acá la calculé, R mayúscula era, acá está, R mayúscula es la suma de R1 más R2, ¿sí? Entonces, si yo sumo el vector R1 más R2, conozco R mayúscula, entonces yo voy a saber cuánto mide R mayúscula. Con R mayúscula puedo construir R1 garigoleado y R2 garigoleado. R1, ahorita lo vamos a calcular, va a estar asociado a la posición del centro de masas. Y R1 garigoleado me dice, visto desde el centro de masas, ¿dónde está la partícula 1? Y R2 garigoleado me dice, visto desde el centro de masas, ¿dónde está colocada la partícula 2? La partícula 2. Ahora, otra cosa que tenemos es que si las partículas tuvieran la misma masa, ¿dónde creen que estaría colocado este punto? Le vamos a decir dónde va la punta, el pico del vector R. Si las partículas tuvieran la misma masa, ¿qué creen que pasaría? Tendrían la misma distancia, ¿no? O sea, Hacia este punto estaría ¿dónde? en la mitad entre ellas. Justo en la mitad. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Sí, estoy de acuerdo. Claro, entonces, si las partículas tuvieran la misma masa, el punto donde estaría el vector R llegaría justo a la mitad. Si no tienen la misma masa, este vector R va a estar más cercano de la partícula que tenga más masa, ¿sí? De cualquiera de las dos, la que sea más masiva, este vector R va a estar más cercano a la partícula con más masa. Entonces, como bien decía Adalberto, nosotros podemos definir el vector de centro de masas. El vector R de centro de masas está dado como la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2 sobre la suma de las masas, ¿sí? Masa 1 más masa 2. Esto que estoy diciendo es para dos partículas. Si tengo dos partículas, como el que estamos haciendo, el caso que estamos haciendo. Si tenemos más partículas, si tenemos n partículas, como este problema al inicio que decíamos que teníamos 10 a la 23 partículas en un centímetro cúbico de gas, estas yo lo podría escribir la posición del centro de masas como la suma con n que va de 1 hasta un valor 10 a la 23, la masa de la partícula 1 i por el vector de posición de la partícula i. ¿Sí? De manera compacta, me quedaría así sobre la suma de las masas. ¿Estás de acuerdo, Adalberto, en esto? Sí, ¿Adalberto? estoy de acuerdo. Sí. Perfecto. Entonces, cuando yo sumo sobre toda la masa de las partículas en el denominador, lo que me va a dar es la masa total.
del sistema, del gas, digamos, ¿no? Entonces le pongo esta M mayúscula, ¿sí? Y eso me describe el vector de centro de masas. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen, no sé si se han fijado en una parvada de pájaros, ¿no? Que no van volando y van en con cierto desorden, pero se mueven en grupo. Entonces, de repente se ven como unas zonas más oscuras y otras zonas menos oscuras. El centro de masas tendría que estar donde haya mayor concentración de puntos, ¿sí? El centro de masas va a estar más cercano donde haya más partículas. ¿Están de acuerdo? Que donde haya menos, pero habría que caracterizarlo. Entonces, de esta manera podemos ubicar el centro de masas. Como para cada paso de tiempo, las partículas, tengo dos partículas, se están moviendo, tomo otra foto, se están moviendo, tomo otra foto, se están moviendo, tomo otra foto, se están moviendo, conozco todas las posiciones para dos partículas y conozco el intervalo de tiempo, yo podría calcular su velocidad. Entonces, me voy a referir a la velocidad del centro de masas. ¿Cómo le hago? Pues derivo el vector de posición de centro de masas. Entonces, si yo derivo el vector de posición, acá lo tengo, derivo el vector R del centro de masas, estoy pensando en el caso que tengo dos partículas que se están moviendo, pero su masa no cambia. Podría ser que cambie. Por ejemplo, cuando lanzan un cohete al espacio, cuando lo lanzan, lleva cierta cantidad de combustible. Y cuando ha volado ya 24 horas, ha quemado combustible, entonces su masa ha disminuido. Sí, ha cambiado. Acá estoy pensando en el caso que las partículas que estoy midiendo su masa no cambian. Entonces, cuando yo derive la posición del centro de masas, como en esta ecuación, la derivada con respecto del tiempo solo actuaría sobre las posiciones, porque la masa no cambia. Entonces, yo sé que la derivada sería, la masa no cambia, entonces la derivada actuaría sobre la posición de la partícula 1 más la derivada actuando sobre la posición de la partícula 2. Y la derivada de la posición con respecto del tiempo de la partícula 1 es la velocidad 1. Y la derivada de la posición con respecto del tiempo, de la posición de la partícula 2 con respecto del tiempo es la velocidad 2. Y esto me genera el concepto de velocidad del centro de masas. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, estoy de acuerdo. Sí. Adalberto, sí, listo. Entonces, eso me crea, ahorita hacemos las cuentas, nada más quiero hablar de esto. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo dos partículas acá y quiero describir su movimiento en términos de su posición y de su velocidad. Entonces voy a cambiar, ya no quiero ver, me conviene ver lo que le ocurre al centro de masas y no lo que le ocurre a las dos partículas. O sea, tengo dos partículas que tengo que describir. Entonces lo que voy a hacer es un cambio para no ver directamente lo que le ocurre a las partículas, sino ver lo que le ocurre a su centro de masas. Como tengo dos partículas, me hace falta definir otra cantidad. Ahorita lo explico. Entonces vamos a definir lo que ocurriera como si tuviéramos una masa reducida, así se define, con la letra mu. Bueno, acá en Word encontré esta mu, pero es esta que normalmente escribimos. La letra mu está dada como el producto de las masas sobre la masa 1 más la masa 2. Si tengo dos partículas, esa es mi masa reducida. Porque, vean las unidades, masa 1 por masa 2 me da masa al cuadrado. Sobre la masa me queda con unidades de masa. La masa reducida tiene las unidades correctas. Entonces, hasta acá, si quieren, tomar unos minutos para copiar estas expresiones, o si quieren que regrese alguna diapositiva, por favor díganmelo, vayan anotando en esta parte.
Sí. Si quieren me regreso a... Una pregunta. ¿Mande? Yo recuerdo que esto estaba en el Marion, ¿es Sí, correcto? sí, pero ahorita mismo lo que quiero es hacer unas cuentas para calcular, sí, lo relacionado al centro de masas, es decir, lo que ahorita vamos a calcular es, yo quiero la energía cinética de esas dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2. También lo comento aprovechando que está Adalberto. Yo quiero calcular la energía cinética, o sea, si yo tengo partículas moviéndose, lo que tengo que calcular es su energía cinética. Y si ellas interactúan, hay una energía potencial. Yo necesito calcular energía cinética, energía potencial. Y también puedo hablar de una cantidad que se llama el momento, que ustedes también ya conocen. El momento está dado como masa por velocidad. ¿Sí? El momento lineal es masa por velocidad. Entonces, si yo conozco las posiciones, conozco todas las velocidades. Si a mí me dices si yo en el experimento, para cada partícula, conozco su posición, y para esta posición ocurre a un cierto tiempo T1. Para un tiempo T2, voy a conocer también su posición, la posición de la partícula 1, pero esta posición es distinta a esta, porque están moviéndose. ¿Sí? Y yo puedo conocer para todos los tiempos todas las posiciones de las partículas. Si conozco todas las posiciones para todos los pasos de tiempo, entonces puedo conocer todas las velocidades. Si conozco las velocidades de todas ellas, yo podría, por ejemplo, para el tiempo 1, conozco la velocidad de la partícula 1, la velocidad de la partícula 2, la velocidad de la partícula 3, hasta la velocidad de la partícula enésima. ¿Sí, Adalberto? ¿Adalberto? Sí, Si conozco todas las velocidades y todas las masas de las partículas, la masa no está cambiando, pero las partículas sí están cambiando su velocidad porque están cambiando de posición. Entonces, podría calcular el momento lineal total. Bueno, primero puedo calcular el momento lineal de cada partícula. Y si yo lo sumo, puedo calcular el momento lineal total. El momento total va a estar dado como la suma de los momentos de todas las partículas, donde la I corre desde la partícula 1 hasta la partícula enésima. La enésima puede ser 10 a la 23, ¿sí? En un centímetro cúbico hay 10 a la 23 partículas. Entonces, yo podría calcular el momento. Como la velocidad es vectorial, el momento también es una cantidad vectorial. Este sería el momento debido a todas las partículas y me daría el momento total. Pero esto ocurre para el tiempo T1. Para mi primer fotografía, tengo las partículas moviéndose, les tomo una fotografía. Entonces puedo caracterizar el momento total para este tiempo. A la siguiente, las partículas se siguen moviendo, tomo otra fotografía. Entonces, las velocidades cambiaron porque las partículas se están moviendo. Entonces, si las velocidades cambian, va a haber un momento total. Puedo calcular el momento de cada una de ellas y luego sumarlo. Y entonces, para el tiempo T2, yo también podría calcular el momento total para el tiempo 2. Y va a estar dado nuevamente como la suma desde el momento de la partícula 1 hasta la enésima. ¿Estás de acuerdo ahí, Adalberto? sí, entonces ahí sería como una doble sumatoria, pues, porque sería la de todas las partículas y considerando también el tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo 1, el tiempo 2, el Claro, tiempo 3. claro. Yo tendría que calcular el momento total de todas las partículas al tiempo T1. Si ya lo conozco,
Entonces también tengo que calcular el momento de todas las partículas al tiempo t2. ¿Sí? El momento de todas las partículas al tiempo t3. Digamos que este tiempo es cada segundo. En una hora hice una serie de fotografías y durante un día tomé fotos cada segundo, entonces tengo una lista muy grande de fotos y tengo una lista muy grande de posiciones y puedo calcular todas las velocidades. Eso normalmente uno es lo que hace cuando hace unas simulaciones programándolo. El detalle está que tú tienes razón, yo tendría que calcular el momento total para el tiempo 1 y para el tiempo 2 y para el tiempo 3 y para el tiempo 4, hasta que haya yo hecho el último experimento. Digamos, mi último experimento ocurrió al tiempo final. Entonces yo puedo caracterizar, eso realmente por eso se hace este cálculo. Yo quiero saber cuánto vale el momento total como función del tiempo. El momento total. Entonces, acá empecé al segundo 0, segundo 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 24 horas, ¿sí? Hice un experimento durante 24 horas. Entonces, si para el tiempo 1, a lo mejor el momento me dio este valor. Para el tiempo 2, a lo mejor el momento me dio este otro valor. Para el tiempo T3, a lo mejor el momento me dio este valor. Para el tiempo T4 me va a dar este valor. ¿Sí? Acá estoy, en el eje horizontal estoy graficando el tiempo y en el eje vertical estoy graficando el momento. Pero este es el momento total. ¿Sí? O sea, no estoy sumando sobre los momentos totales. Lo puedo hacer, pero realmente ahorita esa sería una posibilidad. Que sumara yo sobre todos estos momentos y luego para promediar, ¿qué tendría yo que hacer, Adalberto? Supongamos que hice un total de un total de le vamos a poner K mediciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta la final y al total tuve K mediciones, ¿sí? Para una posibilidad como lo que tú decías hace unos minutos de la doble suma es que yo sumara sobre todos estos momentos y los dividiera entre K, ¿estás de acuerdo? Sí. Y tienes razón, esa es una posibilidad para calcular el momento. Hay otra posibilidad que es que lo grafique yo para cada medición, para cada tiempo. Para este tiempo T1, este momento. Para el tiempo T2, este momento. Para el tiempo T3, este momento. Y lo grafico. Eso normalmente uno hace cuando hace simulaciones. Entonces, cuando graficas si yo graficara estos datos, lo que van a ver es una curva que se ve así como ruidosa. Sí, si tengo una caja con 1000 partículas en una simulación y calculo sus posiciones y sus velocidades y calculo el momento total, lo que voy a ver se ve así como ruidoso, como manchitas, ¿no? Como una nube, digamos, ¿no? Pero alrededor de un gap. Y después de cierto tiempo que hayas corrido la simulación, lo que vas a empezar a ver es que este momento empieza a estabilizar y ya empieza a aparecer más una línea recta. ¿Sí? Eso es una manera de cuando uno hace los programas en simulación, de saber que lo estás calculando bien, que estás programando bien. El momento tiene que equilibrar. Los datos que ocurren de aquí para la izquierda normalmente no se toman en cuenta porque se consideran basura, están muy ruidosos. Los datos que ocurren de este punto hacia la derecha se ven más limpios, se ve más una línea recta, horizontal. Quiere decir que tu momento es una constante.
Y puede ser que sea este que tú estabas proponiendo con esta doble suma, pero puede no ser. Eso dependerá del número de mediciones y con qué precisión hiciste la medición, ¿sí? Pero lo que tú puedes garantizar es que cuando haces una simulación, si se genera una línea recta, es que tu sistema equilibró. Uno dice, llegué al equilibrio térmico y entonces desde ahí empiezo a medir. Cuando uno está en esta zona ruidosa, ahí no, o sea, que no observes una línea recta, quiere decir que todavía te falta correr más tu simulación para que el sistema llegue al equilibrio y a partir de ahí empieces a medir. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, me regreso otra vez al problema de dos partículas. Cuando tenemos dos partículas, lo que queremos calcular es la energía cinética, si ellas interactúan, la energía potencial y el momento lineal, ¿sí? Eso es lo que uno quiere calcular cuando hay partículas. Si tienes dos partículas, yo sabría calcular la energía cinética debido a la partícula 1 más la energía cinética debido a la partícula 2, ¿verdad? Para cada tiempo, porque las partículas se están moviendo. Entonces, en lugar de escribir el problema a través de la partícula 1 y de la partícula 2, nos vamos a cambiar de variables y las vamos a analizar en términos del vector del centro de masas, que es este vector rojo con R mayúscula, será mi vector del centro de masas, y como si yo tuviera una partícula grande colocada en el centro de masas, más una partícula relativa, ¿sí? Una partícula que tiene una masa asociada a la masa reducida. Esa partícula no existe. Acuérdate, la masa reducida la puse acá abajo. La masa reducida está dada como el producto de las dos masas entre la suma de las masas, ¿sí? Esa es la masa reducida. Entonces, en lugar de analizar el problema a través de ver lo que le ocurre a dos partículas, a la partícula 1 y a la partícula 2, voy a analizar lo que le pasa al problema debido al centro de masas, más como si yo tuviera una partícula con masa reducida colocada en cierta posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, cuando ¿Mande? usted dijo que, sí, ya es que me surgió una pregunta, cuando hacemos el cálculo del centro de masas para más de una partícula, entonces la masa reducida tendría otras unidades, No, la porque, masa ahora- reducida la voy a calcular ahorita para dos partículas de esta manera. ¿Sí? O sea, mira, tú puedes tener un problema de n cuerpos, n objetos. Lo que es muy fácil de calcular es hacer una aproximación al problema de dos cuerpos. Entonces, pensar en solo dos partículas es una buena aproximación para resolver las ecuaciones. Para sistemas de dos cuerpos, casi todo se conoce. La siguiente situación sería para tres cuerpos, ¿sí? Y ahí hay mucho que no se conoce. Y para cuatro cuerpos es mucho más complicado, y peor si son n objetos. Entonces, la primera aproximación es, la manera más fácil de abordar el problema es hacer el análisis de lo que ocurre para dos cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes acá en este dibujo que tengo acá, imagínate que cada uno de estos puntos fuera una partícula cargada. Todas tienen carga eléctrica. Por ejemplo, todas negativas, ¿no? Que todas fueran electrones. Si todas ellas fueran electrones y estuvieran colocadas en estas posiciones, ¿te acuerdas cómo va la fuerza entre dos partículas cargadas? La ley de Coulomb, ¿te acuerdas cómo va? ¿Se acuerdan cómo va la ley de Coulomb? Es producto de las cargas, Sí, la distancia entre ellas, ¿no?
Claro. Potencial ¿Pero 1 la sobre distancia R. qué? Sí, el potencial es 1 sobre R y la fuerza sería pues, derivar eso, ¿no? Menos 1 sobre R cuadrada, ¿no? Claro, va a R cuadrado. Entonces, Adalberto, aunque tú tengas un sistema de muchas partículas, para calcular la fuerza total entre ellas, lo que tienes que hacer es la cuenta de la fuerza entre la partícula 1 con la 2, más la fuerza total que sentiría la partícula 1 va a estar dada como la fuerza que siente la partícula 1 debido a la 2, más la fuerza que siente la partícula 1 debido a la 3, más la fuerza que siente la partícula 1 debido a la 4, más, y así. ¿Cuántas partículas tengo? 1, 2, 3, esta fuera la 4, esta fuera la 5. ¿Cuántas tengo? N de ellas. N puede ser 10 a la 23. Entonces sería más la fuerza que siente la partícula 1 debido a la enésima. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, Bien. el cálculo, aunque tengas un grupo de partículas grande, todas ellas con carga, la fuerza que te la describe es para dos cuerpos. Ese es, y funciona bien, digamos, ¿no? Arroja esta ley de Coulomb, cuando uno calcula un problema usando la ley de Coulomb, los resultados que te arroja y los comparas con el experimento son relativamente buenos, son muy buenos, ¿sí? Entonces, la misma interacción no involucra más de dos objetos. Hay cálculos para tres cuerpos, ¿sí? Pero para tres cuerpos, para describir el movimiento de tres cuerpos, hay muchas cosas que no se conocen. Lo que se conoce casi todo es para dos cuerpos. Entonces, por eso, acá estamos reduciendo el problema a dos cuerpos. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos esta parvada de pájaros, que les decía yo hace rato, están volando, ¿no? En el cielo pasan volando y ustedes ven que se están moviendo, ¿no? Y pueden uno decir, bueno, pues por donde se vea más oscuro es que está su centro de masas, ¿no? Bueno, el centro de masas estaría acá. Entonces vamos a hablar de este problema de n objetos, lo voy a transformar a un problema que es medir lo que pasa sobre el centro de masas más como si hubiera una partícula de masa reducida. Eso los chicos de física seguro lo conocieron en su curso de mecánica teórica, ¿sí? Pero entonces llevo el problema de n cuerpos a un problema que es sobre su centro de masas más lo que ocurre sobre una partícula reducida, ¿sí? Sí, Bueno, entonces, ¿anotaron ya estas expresiones en su libreta? sí. ¿Ya todos? Entonces vamos a hacer unas cuentas. Vamos a hacer unas cuentas. Ahorita ustedes me dicen si lo ven. A ver, entonces vamos a pensar, vamos a